Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir. Una puerta abierta al autocuidado está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Mauricio Oroz con los controles y Wendy Sibaja. Le damos la bienvenida este miércoles a un programa más con un invitado. Bueno, ¿cuál invitado? No es invitado, es de la casa. Ya ustedes lo conocen. Tenemos hoy a don Olman Vargas, psicólogo quien ya ha estado con nosotros ya en varias ocasiones y hoy tenemos la fortuna de tenerlo de nuevo acá en su casa, Radio San Carlos. Don Olman, buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Como siempre de cariño le digo, Wendita, ¿verdad? Gracias por decirme que sí, que de la casa en realidad, llegar acá uno de verdad se siente como en casa. Un saludo a Mauricio por allá en Controles y yo muy feliz, Wendy, de poder estar acá compartiendo y aprendiendo, como siempre lo digo, ¿verdad? En tu espacio, en este programa tan lindo y en el que realmente todos aprendemos, ¿verdad? Así es, así es. Así que muchas gracias, Wendy, por la A usted. invitación. Bueno, invitarlos a ustedes a compartir el programa con familiares, amigos, conocidos, porque hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Es un tema bastante amplio porque estamos hablando fuera de cámaras que, que que realmente yo creo que se ocupan, no uno, se ocupan muchísimos programas para hablar de este tema, ¿verdad? Porque se las trae, digo yo, ¿verdad? Y es, no tenga hijos perfectos, haga hijos felices. Más un tema muy acorde a lo que estamos viviendo hoy en día, lo vemos en las familias, el cobre de la vida, las situaciones que enfrentan la familia nos ha llevado, eh, vamos a ver, a una exigencia, diría yo, ¿verdad? Queremos unos hijos perfectos, pero realmente son felices nuestros hijos y qué es lo que nosotros queremos para el futuro de ellos. Entonces, agradecerles que nos acompañen y sin más preámbulo, entremos en tema, ¿verdad? Porque es un tema que, que nos compete a todos, absolutamente a todos. Y yo creo que para iniciar, don Olman, eh, habría que, el término felicidad, Sí. eh, se ve de, bueno, usted lo ve de una forma, la felicidad para usted puede ser algo, la felicidad para mí puede ser otra. ¿Cómo podríamos decir para un niño, para un adolescente principalmente, qué es la felicidad? Sí. Wendy, antes de iniciar, yo quiero, me gustó mucho cómo me presentaste, pero también quería, compartir eso porque son los títulos que más valoro, es que soy papá y soy abuelito también, ¿verdad? Así, aunque, con esta juventud que uno tiene, pero Ajá. esos son los que en la experiencia, en la universidad de la vida, como se dice, hemos Ujú. ido cada día aprendiendo. Y sí, es un tema que se las trae y cuando me pasaste tu invitación y hablaste de parte de la felicidad, aunque podemos ubicarla y yo ahorita voy a tratar de compartir algunas ideas, pero es muy complejo, ¿verdad? Y también puede ser muy relativo. Vieras que yo me encontré el año pasado, me encontré con un libro muy, muy interesante que se llama La hipótesis de la felicidad. Es Ujú. escrito por un doctor norteamericano, pero él propone digamos, en su hipótesis, en su libro, que nosotros los seres humanos mantenemos, y él usa una fábula que es la de que uno es el jinete y va sobre un elefante. Entonces dice, el ser humano es el jinete y es la parte racional que tenemos, y el elefante en la fábula habla que es aquella parte emocional. Ujú. Entonces, todo el libro consiste en cómo nosotros, como seres humanos, necesitamos aprender a ese equilibrio, pero que mucho de la parte racional tiene que ver cómo también esta parte emocional la jinetea, Ujú. válgame el concepto, ¿verdad? Entonces, leyendo un poquito de eso, pero también, este, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de adolescentes, cuando incluso llegamos a hablar ya de jóvenes adultos y ya después de adultos mayores y gente como nosotros, de todos somos personas y nos tenemos que encerrar en el círculo de que
¿cómo experimentamos la felicidad? ¿Qué es la felicidad, ¿Qué es verdad? la felicidad? La felicidad básicamente, Wendy, podemos así, en una forma muy simple, hablar que tiene que ver mucho con esos estados de ánimo, ¿verdad? Por ejemplo, yo que soy medio futbolero, de cuando uno es seguidor de un equipo y el equipo mete un gol, y Ujú, usted que es mamá de un futbolista, ¿verdad? Aquello es un momento de felicidad. ujú, claro. Es decir, es un momento apoteósico que lo que hace neurológicamente nosotros hacemos que es reventar en esa parte emocional, en alegría, en gozo, ¿verdad? Que quizás no es lo mismo de tener bienestar, que eso es otro concepto Ujú, que por ahí después se podrá desarrollar. Entonces nosotros, para una forma simple, diríamos que, por lo menos yo creo, que la felicidad es aquella condición en la que la parte emotiva del ser humano tiene una exteriorización o expresa un estado de contentamiento, de alegría, de gozo, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, por ahí nosotros podemos, Y la felicidad de momentos también. por Podemos seguir con el mismo supuesto, ejemplo del partido, ¿verdad? Vamos ganando, va ganando mi equipo, estoy feliz, estoy alegre y todo, un pronto otro se invierten los papeles, perdemos el partido claro, y nos aguamos, como decimos popularmente, ¿verdad? ya no estamos felices, Ajá, ajá, diríamos, ajá. ¿verdad? Entonces, sí, nosotros debemos de siempre pensar esto, es decir, la felicidad es un momento Ujú, nuestro, muy bien lo que decís, es decir, es un momento, no puede ser como un tiempo eterno, porque mentira, no, ujú, en el que expresamos esta emoción bonita, ¿verdad? Que uno dice, pucha, me siento feliz. Cuando me pasaste el tema, yo traté de ubicarme y yo decía, hijos felices versus hijos perfectos. Bueno, hoy ujú, estamos aquí para compartir y ujú, yo los invito a ustedes que nos están escuchando y viendo a que nos hagan sus comentarios, sus aportes o incluso alguna pregunta consulta. que tengan, alguna consulta y y trataremos de abordarla. Pero sí, es decir, hay una película muy linda hay dos películas que usted que nos está escuchando y viendo, yo le recomiendo. Una es aquella de El secreto de no, En busca De de la la felicidad felicidad, con, con este muchacho Will Smith, ajá, pero esa es la historia real de un hombre que la vivió así. ujú, Y la otra que me parece particularmente hermosa, que se llama La vida es bella, ajá. que también nos podemos referir en este programa en algunas cositas que podemos ver de ahí, porque a nosotros los papás nos va a corresponder también hacer que nuestros hijos sean felices, que por ahí lo tenemos en el tema, ¿verdad? Dibujar, dibujar. Exactamente, Ujú, ujú. correcto. Sí, Sí, esa película La vida es bella, la forma en que ese papá, ¿verdad? Va contando la historia de ese niño de un juego, ¿verdad? Mientras se encuentra encarcelado, ¿verdad? sí, Porque están, eh, sin duda alguna, yo creo que esta es una de las grandes preguntas que uno se hace. ¿Qué es la felicidad? No solo para nosotros, sino qué es la felicidad para mi hijo, para mis sí, hijos, ¿verdad? Porque a veces, conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta de que el, el, el bombardeo que hay a nivel comercial, el bombardeo que hay en el cobre de la vida, ¿verdad? No tenemos tiempo, eh, nos envuelve un comercio, ¿verdad? Donde nos enfocamos en dar y dar a nuestros hijos, sí, ¿verdad? Que tenga, pero al final nuestros hijos no nos van a recordar por lo que tienen, ¿verdad? exacto, Y a veces te das cuenta que le doy y no lo ves feliz, sí, ¿verdad? O tenés el testimonio de chicos que dicen, hace poco inclusive, para ser exacta, hace 2 días atendía en atención individual a una estudiante y me decía, profe, me dice, mi mamá me ha dado todo y está bien.
dice, pero yo lo que quiero es que no me grite, Ajá. que cuando me hable, hable, que no me alce la voz. Sí, Con eso ya yo sería feliz, imagínense. ¿verdad? Entonces, Y estás hablándome de un adolescente, ujú, ¿verdad? Muchas veces nosotros los adultos cometemos ese error que yo digo, lo traemos porque creemos que darle a nuestros hijos algo, Wendy, ujú, que quizás nosotros no tuvimos, o queremos evitarles cierto, ajá, sufrimientos de cosas que tal vez nosotros pasamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, los va a hacer felices. ujú, Y creo que estamos equivocados. ujú, Es decir, ha sido un camino que la sociedad nos ha vendido y quizás algunos hemos caído en eso, un servidor lo ha hecho y no da resultados para que el chico sea feliz. Lo que me decís de esta chica, ¿verdad? Es decir, profe, con que mi mamá no me grite, yo sería feliz. ujú, Y muchas veces nuestros hijos nos están gritando en silencio, pidiendo auxilio. mami, Ujú, papi, tirando ese salvavidas, ¿verdad? ujú, Porque denme algo que verdaderamente me haga sentir feliz. ujú. Es decir, es completamente, no solo desafiante e interesante para nosotros como papás y también los que de una u otra forma hemos sido bendecidos en estar trabajando con niños y adolescentes ya por algunos años, ¿verdad? Yo recuerdo ahora que decís eso, porque algo que por lo general, principalmente las mamás, ¿verdad? No tanto el hombre, pero sí se da también, que trabajamos fuera de casa, Ujú, hay un sentimiento de culpabilidad que es bastante fuerte. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, ni idea de tener hijos en ese entonces, ¿verdad? Y eso que llegas al banco y haces fila y empezás hablando de economía y hablas de política y hablas de todos los temas habidos y por haber mientras haces fila, ¿verdad? Me encontré con una ex compañera de colegio y empezamos a hablar de hijos. Dos muchachas que ni idea de ser mamás en ese entonces. Y entonces ella me decía que cuando ella tuviera hijos, ella dejaba de trabajar. Y yo le decía que ¿por qué? Que ujú. usted equilibra, usted, ¿verdad? Y me decía, y ella me decía, y me quedó grabado, porque lo recuerdo como que si fuera ayer que me lo contó. Me decía, bueno, yo le voy a explicar algo a usted y usted tal vez no me va a entender porque usted no tuvo esa necesidad. Y entonces me dice, cuando nosotros íbamos a la escuela, su mamá me dice, a usted y a su hermana las iba a dejar y las iba a recoger. Y yo, así. Y yo me acuerdo que yo soñaba el día en que me dejaran ir sola a la escuela, ¿verdad? Ay, Y Wendy. entonces, y me dice, mi mamá tenía un negocio y yo le pedía a Dios que llegara un día al año a dejarme y a recogerme a la escuela. Sí, Claro, me quedé callada, no tenía nada que decirle, por supuesto. ¿verdad? Tiempo después, yo siempre he tratado bueno, ahora estoy empezando con Nicolás, pero con Tiago, ¿verdad? De ser esa mamá presente y todo, en todo el corre y todo. Pero en lo que los que trabajamos en educación, ¿verdad? Usted me va a entender, Ujú. sí se nos complica eso, porque el primer día de clases de mis hijos es el primer día de clases de mi centro educativo, Sí, ¿verdad? El día de actos cívicos donde mi hijo va a participar es el día de actos cívicos en mi centro educativo, por lo general, ¿verdad? Entonces, no puedes ir a ver un acto cívico, inclusive depende de donde trabajes, un 15 de septiembre te perdés el desfile, son muchas cosas, ¿verdad? sí. Y recuerdo que una vez se me dio la oportunidad, tenía una reunión y como que coincidieron los horarios, entonces lo pude ir a dejar y digo yo, mira, no voy a ir a almorzar, voy a correr para irlo a traer, le aviso a la buceta que no lo recojo y le llego de sorpresa. Ver la cara de Tiago cuando yo llegué y me dice, Claro. mami, hoy es el día más feliz de mi vida, porque usted me vino a dejar y a recoger de la escuela. Fue así como devolverme a aquella fila en el banco a Sí, escuchar a claro. mi compañera, ¿verdad? Sí.
Y es que exactamente eso, a veces creemos que, que dando, Sí, siendo proveedor, ajá. estamos haciendo felices a nuestros hijos. Sí, y es que Wendy, qué lindo lo que acabas de decir y pongámosle atención. Ujú, No estás hablando de nada material, ujú, estás contándonos cómo se evidencia la cara de felicidad de una personita que es tu hijo ujú, cuando te ve de sorpresa recogiéndolo cuando él sale de su escuela, de su kinder. Y ahí está la clave. Una de las cosas es, ok, muchas veces nosotros, los adultos, tenemos que estar conscientes de que verdaderamente, pues, por supuesto que un chiquillo, que un muchacho va a estar contento ujú, que le llevemos algo, que, no sé, un juguete, pero cuando tenés esta historia que contás realmente es como impactante, porque ahí estás diciéndonos que no es lo material, pero vea lo que pasó. Número uno, como mamá, como adulta, pensaste, a mi hijo Tiago lo puede hacer feliz que yo llegue de sorpresa. ujú, Sacrificaste, entre comillas, ujú, ujú, un almuerzo, ¿verdad? ujú. Y lo que te dice tu hijo, como dice por ahí un comercial, ¿sí? Te marca. Sí, no tiene precio. Ujú, Por supuesto que te marca y nos desafía a repetir ese tipo de conductas, ujú, ¿verdad? Ahora que decías eso, yo, y cuando me pasaste el tema este tan, ¿verdad? Es que es precioso. ujú. Yo lo que empecé a imaginarme fue, ¿cuáles han sido momentos? Así, ha sido como una película y todavía la tengo, Ajá. en que mis hijos, mis tres hijos, ya dos grandes, mayores, los dos casados, el pequeño no, pero momentos de ellos donde les tomó como una fotografía y estaban felices. Ujú, Y siempre, por lo general, estamos juntos. ujú. Puede ser una actividad familiar, Momentos en familia. Ujú, momentos en familia, momentos de compartir. Este, y ahora hablabas algo que es que esta sociedad hoy en día no solo es muy material, sino que ha creado un estilo de convivencia en nuestros niños y adolescentes donde, voy a sacarlo aquí, donde están con los dispositivos ujú, y están en los cuartos y están, es decir, su nivel de interacción y de convivencia es muy mecanizado a un no, aparato. inclusive no solo en los cuartos. Salgamos a comer a algún lugar y ves parejas Ajá, solas sí, y los dos con el celular, ajá, familias y los cuatro o cinco, los que sean, cada uno con su dispositivo. O sea, no hay un diálogo. no, y yo creo que uno de los pilares, y que es importantísimo, en lo que es la experiencia de la felicidad, es en la comunicación, güey, Ujú, es en la comunicación. Yo soy de los creyentes 100% que yo como papá, aprender a comunicarme con mi hijo, aprender los códigos de comunicación de un niño, de un adolescente hoy en día, ujú, aprender, yo siempre cuento esto y quizás ya lo he hecho aquí, pero era divertido cuando los mayores míos estaban adolescentes en el colegio, entonces se montaban al carro ya cuando íbamos para la casa, ¿verdad? Y yo les decía, ¿cómo les fue? Y ellos me decían, bien, y ya eso era suficiente para ellos. y principalmente se hacen los hombres, Sí, que te dicen bien y no, punto. yo tengo unas historias con los hombres, ¿verdad? Y usted que tiene dos hombrecitos va a saber, ¿ok? Ajá. Pero entonces, y a los 100 metros, manejando, les decía, chicos, ¿y cómo les fue hoy? Bien. Ujú. Ya va cambiando el tono de voz de ellos. Y para mí ese bien no era suficiente. Ajá. Yo quería que me dijeran, bien papi, verás que hicimos esto, me senté a comer en el primer recreo con aquellos, jugué fútbol, en el quiz esto.
Y ya como a los 500 metros va la tercera. ¿Y cómo les fue hoy en la escuela o en el cole? Ujú. Ya, Un ya, un le día, dijimos que bien y punto. ajá, me llama mucho la atención ahora que lo traes a cotación, porque se habla que por lo generalmente el hombre es el que contesta bien. Si le preguntas a una nena, Ajá. ¿verdad? Somos más palanchinas, ¿verdad? Y entonces sí soltamos más, no todas, No, sí, claro, no ¿verdad? todas. No todas, ¿verdad? Pero un día eso se estaba leyendo un artículo y hablaba sobre eso, que nosotros no debemos preguntarle cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el colegio, sino empezar como con preguntas como, ¿qué hicieron hoy? Sí, Eh, ¿Con cuál compañero compartiste más? ¿O con cuál fue el compañero con el que menos compartiste? ¿Qué aprendiste en el día de hoy? ¿Verdad? Ese tipo de preguntas más en positivo, ¿verdad? Porque sí, a veces ellos lo sienten como, ya viene la entrevista, ya viene la investigación, ¿verdad? sí, Y hay como un choque ahí, ¿verdad? Entonces, sí, sí, y te interrumpo, Wendy, y yo con esa experiencia que tuve, pero después por otro lado, por ahí también leyendo un articulillo o algo, fue también, ok, yo llego, digamos, y la pareja, si estoy conviviendo con alguien, en la cena, no me va a preguntar así, ujú, mira, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo esto? No, la comunicación se orienta hacia algo más emocional. Esto que decís es importante. Mira, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste hoy con aquello? ujú. Con lo otro. No el reporte, el checklist, ¿cómo, cómo les fue? Sí, porque al final, tal vez de lo que me estás contando, bueno, es tu trabajo y todo, son cosas que se tienen que dar. Tal vez no me interesa tanto en sí la historia. Claro. Lo que me interesa es cómo se sintió usted. Apelar a esta parte que es la que nosotros tenemos que ir no solo rescatando, estableciendo en nuestros hijos, ¿verdad? Y desarrollarla, que ellos mismos lo hagan. Es esta parte emocional, es Ujú. el desarrollo de lo que por ahí ya años atrás se nos ha venido hablando de inteligencia emocional, Ajá, ajá. porque muchas de nuestras preguntas a nuestros hijos van dirigidas hacia qué, hacia cómo les fue, pero hacia la parte cognitiva, hacia la parte intelectual, pero hacia esa parte emocional, muchas veces no somos intencionales en nuestra comunicación con ellos. Ujú, Entonces, ahí es donde se nos mezcla, Wendy, y esto es lo bonito del tema, la parte de la felicidad y la perfección. ujú. Pero al asunto. Yo creo firmemente en esa comunicación, la comunicación asertiva, obviamente, ¿verdad? Cuando preguntaba, bueno, ¿qué es la felicidad? Bueno, es un término, ¿verdad? Hablamos desde el inicio complejo y Ajá, cada quien tiene su perspectiva. Ahora, eh, es válido preguntarle así directamente a mis hijos, ¿qué es para usted la felicidad? claro, sí, claro, porque es que yo creo, Wendy, que ahí es donde nosotros tenemos que romper esos miedos, Ujú, porque muchas veces no hago esa pregunta a mi hijo o a mi hija por un miedo que yo manejo a que me ujú. respondan algo que no quiero escuchar. Ajá, ajá. ¿Ves? Sí, yo como papá y como adulto quiero escuchar sobre lo que yo quiero. Y no, Ujú, ¿qué pasa si yo le pregunto a mi hijo, ¿usted es feliz ajá. en el colegio? Y quizás un colegio en el que me he esforzado a pagar dinero para que reciba su educación y yo esperar que el chiquito o el muchacho o la chica me diga, no, no soy feliz en ese colegio, Ujú, se me viene el mundo encima. Hay ujú, veces que, pero sí es muy válido, nosotros tenemos que ir buscando eso, cómo entablamos esa comunicación con nuestros hijos. Y ujú. no solo es llenarlos de aquello material que hoy en día estamos inundados con No, esto. y esto de la comunicación debe ser algo porque me llama la atención muchas familias. Claro, nosotros hacemos reuniones, sí, pero cuando hay una situación particular y Ajá, sí, debe darse siempre. Entonces, y un día también me expresaba un chico contándome la situación por la que estaban pasando y decía,
yo veo a mis papás felices viéndome en tal disciplina y yo disfruto la disciplina, pero me pregunto, ¿realmente están felices? Porque a veces hago cuestionamientos y me dicen, vean el sacrificio que estoy, entonces lo siento como un enfrentamiento, ¿verdad? Sí, Entonces, si se está haciendo un sacrificio, mejor no lo hagas. Que también claro. se contradice un poco porque uno dice, bueno, se utiliza mucho la palabra sacrificio. Sí y no. Y es que es doloroso para un niño o un adolescente. Recuerde Ujú, que nosotros ya estamos un poquito entrados en años y ya neurológicamente hemos desarrollado, hemos quizás ya madurado esa parte neurológica, pero tal vez no somos emocionalmente tan inteligentes como lo debemos de ser. Por eso yo creo que hoy por hoy tenemos que buscar mucho esto como papás, el desarrollo de esta parte de inteligencia emocional nuestra. Pero, ¿qué pasa? Ahora que decís eso, ya se nos está como automáticamente metiendo en ujú, el tema esta parte del niño perfecto, del hijo perfecto ujú, que quiero. Entonces, voy con un ejemplo. Lo vamos a crear aquí entre nosotros, Wendy. Y Tiago, yo te sigo, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero te lo veo, es un chiquito deportista. ¿Te has preocupado para que él practique deportes y ya a nivel incluso, ¿verdad? Federado, por decirlo de esta forma, que ujú, en la escuela, que en los clubes de fútbol, o ujú, que ujú. el triatlón y todo eso yo lo veo, ¿verdad? Entonces, a Wendy, yo le pregunto, tu hijo va a una competencia y usted tiene expectativas de que él sea, si es fútbol, el que metió los 3 goles, el que movió el equipo, que él es el, ¿verdad? Ujú, El Messi del pueblo. ujú, Pero si no lo es, y usted entonces se enfoca en lo que acabas de decir, y que vos le digas, mire, Tiago, yo hago muchos sacrificios, vea, el sábado lo estoy sacrificando, podría estar haciendo esto. Muchos papás dicen, ujú, podría estar, ujú. Sí, entonces al niño el mensaje que le llega apela a que él se sienta feliz o cómo se podría sentir, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, querés un niño que sea, Wendy, te digo, que Tiago sea feliz en lo que hace, o querés un niño que sea perfecto en lo que hace, porque ese concepto de perfección sí es un poco difícil ujú. alcanzarlo, Claro, pero el cuidado que, que hay que tener. y es un hilo muy delgadito, que nosotros como papás muchas veces caemos en eso, incluso en la parte académica de los chicos, Ujú, ¿verdad? Hay veces que hasta los comparamos y metemos en este rollo a los desde pequeñitos. Y es ujú. una competencia. Y es lo que esta sociedad ha vendido. Entonces, Que el chico bueno, el chico perfecto, es el de académicamente nota 100, sí, que el conducta fenomenal, o sea, sí, y que estás en los deportes, que destaca y que todo, tiene a y, talentos. pero apelamos a que sí, puede ser feliz, pero hay momentos que en esa búsqueda del hijo perfecto Ujú, nos perdemos. ujú. Y Creo, que también, sí, igual que la felicidad, el término, la perfección es difícil sí, determinarla. sí, por supuesto. Claro, porque aquí vamos a ver, pero entonces me devuelvo un poquito. Es también como utópico creer que puedo ser feliz siempre, mantenerme feliz siempre. Yo creo que, no sé si estamos de acuerdo, Wendy, Ujú. con eso. Sí, no, yo tengo momentos en que mis estados de ánimo estoy triste. Y aquí viene ahora que ay, Ajá. la película, como hemos puesto ejemplos anteriores, me encanta intensamente. La película Sí, infantil donde son todas las emociones, la ira, el enojo, la sí, felicidad, sí. y así es el ser humano. Pues ya llevamos 3 películas Ajá. recomendadas. Sí, y es que así somos, estamos, nuestras emociones, hay veces que yo le digo a los chiquillos, somos como una montaña rusa, Ujú, ujú, totalmente. Y cualquier cosita puede detonar en algo que me cause felicidad, ujú, frustración, enojo, tristeza. Entonces,
mantengamos eso claro más adelante, y si no, en el próximo programa desarrollamos ya como partes más prácticas que debemos de Ujú. manejar. Y continúo porque de verdad que, porque a veces hablamos, bueno, hablamos de los hijos, qué es la felicidad para mis hijos, eh, cómo trabajar esa felicidad, porque hay que trabajarla, es un hecho, Sí, ¿verdad? Entonces, y vea que tan importante es la comunicación, que no solamente, no es arrancar la comunicación que yo tenga con mi hijo. Yo siempre le digo a los papás, porque a veces decimos, como padres, no, sí tenemos muy buena comunicación, me cuenta de todo. Y yo les digo, a veces llegan del cole, bueno, yo que atiendo secundaria, y usted le pregunta, ¿cómo le fue? Pero usted está ocupado. Y sí, entonces no hay esa comunicación sí, de que vista, hay contacto ajá, el visual. contacto visual, que usted conoce a sus hijos, con solo verlos usted se da cuenta de tantas cosas, Sí, ¿verdad? Y yo inclusive les digo a los padres, a veces la historia que su hijo o hija cuenta de un compañero, la primera pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿realmente es de un compañero o es de su propio hijo? sí, Más cuando es una situación, un problema, digamos, o una situación de bullying o algo. Bueno, ¿realmente le está pasando a otro porque pueda que sea mi hijo y mi hijo me lo está contando en una tercera para sí, probarme a mí claro, cómo voy a reaccionar. sí. Y ahí es donde también incluso nosotros muchas veces, como adultos, eso lo dejamos pasar un poquito. Ujú. Esto que hablas del contacto visual en comunicación con nuestros hijos y con cualquier otra persona que estemos interactuando es Lo vimos en fundamental. pandemia Sí, con los cubrebocas. ajá. Sí, y ahora que hablas pandemia, es importante también esto sacarlo. Cómo a través de toda la pandemia de COVID-19 la salud mental de todos Soy veterinaria. se deterioró y ahora estamos recuperándola y poco a poco. Ujú. ¿Verdad? A mí me hacía gracia porque el año pasado todavía algunos padres de familia me pedían reuniones y me decían es virtual. Yo les decía, no, es aquí, como siempre, como antes, Presencial. porque es importante. Y cuanto más con nuestros hijos. Ujú. A mí, ahora que decías de películas, una de las cosas que siempre me gustó y de estas dos películas que mencioné al inicio, En busca de la felicidad y La vida es bella, es como el adulto es el encargado de hacer, de recrear Ujú. a sus hijos escenarios donde fueran positivos. E incluso hasta en el de La vida es bella, hasta muy vacilones, como un Ujú. juego y todo esto. Y ahí es donde eso requiere de nosotros un ejercicio, y ahí sí yo digo, ahí sí vale la pena el sacrificio porque tengo que leer, tengo que investigar, tengo que consultar con especialistas. Ujú. Porque como papá también decimos, es que a mí no me dieron un manual para ser Ujú. papá. Y yo cuando me dicen eso, yo les digo, y es que a A sus su hijo hijos no les tampoco. dieron tampoco un manual para ser hijo. Ujú. Ujú. Uno de los momentos más lindos, te cuento y lo quiero compartir, en el que yo veo que mis hijos han sido felices, por ejemplo, los dos mayores fueron el día de su boda, Ujú. completamente felices. Y entonces yo me dije, fueron formados para vivir este momento felices. Ujú. Tuvieron un medio, un hogar, una familia que les construyó esto para que en el momento en que den su paso de formalizar en una relación y casarse como ellos lo decidieron, están felices porque se les dio eso. No como pasa en otras ocasiones, Ujú. que llegar a un paso de eso muchas veces es hasta catastrófico, ¿verdad? Ujú. Cuando se gradúan, felices. Entonces uno dice como papá, yo colaboré en la construcción para que este momento ellos sean felices. Y es que, y bueno, y podemos mencionar una serie de Sí, episodios o de escenarios, porque aquí hoy también, cuando hablamos de comunicación, entonces estamos
no solamente yo como mamá o usted como papá con sus hijos, sino la comunicación entre la pareja, entre papá y mamá. Ok, Sí, una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos es, bueno, ¿qué queremos para nuestros hijos? Ok, ¿qué queremos para nuestros hijos? Para nosotros, ¿qué es la felicidad de nuestros hijos? Para construir, como dice usted, o formar en ese, y principalmente porque todavía, bueno, tenemos el caso de papá y mamá juntos, ujú, ¿verdad? Bajo un mismo techo, pero en el caso de papá y mamá separados, ah, ¿verdad? Donde también se vuelven a veces no vemos que catastrófico, ¿verdad? Tal vez muy exagerado, pero sí se vuelve complicado una actividad como una ajá, graduación, como una cena, un como un cumpleaños, cumpleaños, ¿verdad? Porque, bueno, no tengo mamá, son muy pocos los hogares o las familias que logran eso, que a pesar de estar separados pueden compartir esos sí, espacios, o se vuelve así como, bueno, vamos a tomarnos una foto, ¿verdad? Y algunos de los dos con cara de, no quiero estar aquí, ¿verdad? Y se nos sí, olvida ahí que no es usted, no soy yo, es él o es ella, ese ajá, chico, esa chica que quiere una foto con sus papás, porque es un momento importante para su vida. sí, y ahí es donde, ves, ahí es donde nosotros, es que estamos dando de clave. Somos un sistema, ¿verdad? Uh -huh, Independientemente si estamos bajo el mismo techo o no, los adultos tenemos que llegar a acuerdos. Si el objetivo y el propósito nuestro como padres es que nuestros hijos experimenten la felicidad, nosotros tenemos que ir poniendo esas bases para la construcción en los uh momentos -huh. en que esté. Y otra cosa que es importante, Wendy, en esto, y yo siempre lo he dicho, y puede sonar ahorita Trillado. contradictorio, es decir, cuando hablamos de comunicación, persiguiendo que nuestros hijos disfruten de momentos de felicidad, es siempre, siempre hablar la verdad. Uh -huh. Porque muchas veces los adultos caemos en la trampa de que no le digamos nada Lo todavía. ocultamos. Uh -huh. Ocultamos verdades que pueden ser enfermedades Uh -huh. crónicas, un cáncer. Puede ser que papá se quedó sin trabajo y no le decimos a nuestro hijo. Y papá hace de que sale a trabajar y se da una media vuelta, deja los chillos por ahí, se ven, y les ocultamos cosas porque creemos que ellos no las van a entender. Uh -huh. Y entonces, aquello genera lo que yo siempre he dicho, una pequeña bolita de nieve. Uh -huh. Y aquí yo sí soy como un poquillo radical. Si no digo la verdad, ¿qué estoy diciendo? Uh -huh. Una mentira. Tal vez no la digo, la estoy omitiendo, ¿verdad? Voy a contarte algo muy personal Sí, que viene de, creo que es un vivo ejemplo, cuando yo me separé hace muchísimos años de mi ajá, primer pareja, ¿verdad? El papá de mi hijo mayor, y lo que es hablar con la verdad, porque uno cree que no entienden, ¿verdad? Recuerdo, estaba teniendo como unos 4 años y medio, 5 añitos, pongámosle tal vez, y llegó un día y me dice, mamá, ¿por qué mi papá y usted se separaron? ¿Verdad? Bueno, en el momento estábamos como en algo y entonces yo le dije, mi amor, después hablamos de eso, yo te cuento, pero después hablamos. ujú, Aquí no es el momento. Se me fue, se me claro, olvidó. Como a los 2 días estábamos en la casa y me dice que me sentara. Y entonces me volvió a preguntar. Me dice, ya no hay nadie, mamá, y yo soy su hijo. Claro, yo lo sentí, bueno, que para 5 años, pues imagínate, ¿verdad? Eh, como muy serio, digo yo, sí, ¿verdad? En el sí, 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 impactante, ¿verdad? Como me confrontó, ¿verdad? Y bueno, sí, y le dije la verdad y todo, pero lo que voy es eso, hablar con la verdad. A veces sí, creemos que ellos no entienden, ¿cómo que no entienden? Y tienen claro, que saberlo también, tienen que saber sí, cuando, o sea, nuestros hijos, indiferentemente la edad, o sea, si estamos pasando, siempre les digo a las familias, todos tenemos miles de situaciones. sí, claro, Hoy estoy bien, mañana estoy pasando una situación económica terrible.
enfermedades, bueno, una serie de cosas que pasan en las familias y a veces en los centros educativos yo les digo, el dolor de estómago de su hijo al rato no fue por el desayuno. Sí, claro, Papá y mamá se agarraron en el desayuno sí, y ya eso les... sí, claro. Ese es un tema muy lindo que después lo vamos a desarrollar, que es la mochila emocional que Ujú, traen nuestros chicos y nosotros mismos. Pero por supuesto, Wendy, es decir, y muchas veces creemos que al no hablar de estas cosas con nuestros hijos, porque caemos en la trampa que no lo va a entender o todavía no, es decir, ellos agradecen como personas que son que ujú, papá y mamá o papá o mamá nos digan cosas importantes de ellos. ujú. Expresarle yo a mis hijos y decirles mientras estamos comiendo algo, chicos, vieras qué lindo lo que me pasó ahí en el trabajo, o vieras qué vacilón, qué divertido esto. O miren, chicos, de ahí estoy teniendo problemas con el jefe. Ujú. Les voy a pedir que estemos pidiéndole a Dios que me apoyen, o si me ven tristes porque vieras que abuelita está enferma y, Ujú. ¿ves? Y ahí vamos construyendo. Es construir una casa, Wendy. Y es que este tema se genera un montón, ¿verdad? Uy, uy, Porque uy, ahora sí. le pregunto, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a ser felices? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a ser felices? Vea usted, ¿verdad? Yo creo que lo primero que nosotros debemos de, porque esas preguntas o esas interrogantes que nos hacemos es para mí. Ujú, ¿Cómo ayudo? ¿Cómo yo facilito para que mi hijo sea feliz? Sería entonces en un plano material, ujú, dándole, como digo yo, chunches y ujú, más chunches, o es en la construcción de esa identidad de este ser, donde el plano emocional es importante, ujú. donde aprenda que ojalá que la película intensamente verdaderamente sea algo que los papás entendemos para que nuestros hijos vayan construyéndose poco a poco. Porque una de las cosas que los padres siempre dicen es, no tengo el recurso, ¿verdad? Yo una vez, hace muchos años, di un taller de construcción de juguetes Ajá. y entonces, no es ni que los construya usted, construyalos con sus hijos. Entonces, Sí, que no tengo para una pista de carros, agarre una caja de cartón y dibuje la pista de carros. sí, ¿Verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Em, Podemos hablar, bueno, ahora con la tecnología hay tantas cosas tan lindas, ¿verdad? Que te sí, dan la guía, ¿verdad? Que mi hija sueña con tener una cocinita. O la cocina con la refri y entonces con cajas de cartón construyen hasta el microondas y todo y le ponen ahí un pedacito de tela para simular la ventana y todo, hágalo con sus hijos, no necesita si estamos hablando de juguetes, sí, estamos ¿verdad? hablando de algo que yo Ahora, les la quiera otra dar. parte, ¿cómo construir la felicidad? Pregúntele a sus hijos si no les va a gustar más ese tiempo juntos, Sí, papá, mamá, o papá solo o mamá sola con sus hijos, por ejemplo, ver televisión juntos, una película. Ay, hagamos claro, palomitas o hagamos un sí, emparedado o lo que tengamos para compartir ahí. Agarremos una sábana y vámonos ahí al tierrero, como dice uno, ¿verdad? ajá, ¿No? sí, De que queda cerca de la casa y hacemos un día de campo, sí. ¿verdad? Esos momentos, o sea, siento que se ha perdido eso. Es que eso te iba a decir, Wendy, digamos, cuando nosotros, sos mucho más joven que yo, por supuesto, pero cuando nosotros estábamos niños, adolescentes, ¿cómo éramos felices? Y usted se pone a pensar, vea el ejemplo que pusiste, entonces yo digo, atrevámonos papás Ujú, a sorprender a nuestros hijos. En neurociencia hoy en día y traducido a la parte de neuroeducación nos dicen que, y tienen toda la razón, porque aquí nos vamos a examinar, nuestro cerebro aprende y guarda recuerdos muy agradables cuando somos sorprendidos. ajá, Por ejemplo, usted que nos ve y nos escucha, se imagina mamá
que usted esté trabajando y a las 9:30, 10 de la mañana, llegue alguien al lugar de su trabajo con un ramo de flores que le mandó a su pareja. Ujú. No es el aniversario, Un día no cualquiera. es su cumpleaños, es un día cualquiera y le llegó un ramo de flores, aunque sean cogidas ahí Ujú. del jardín de la par. ¿Cómo se siente usted con esa sorpresa? ¿Te imaginas, Wendy, allá en el cole, que le lleguen ahí y que le digan en la secretaría, Wendy, la buscan y hay un ramito de flores ahí que le llegó? Esa sorpresa, eso genera en nosotros una felicidad Ujú. terrible. Ujú. En Tiago, lo dijiste al principio, generó aquel momento de felicidad, que Ujú. en un acto en el que yo me atrevo a sorprender. Y qué vacilón, don Osmond, porque en este tiempo que pasamos de pandemia, que estuvimos encerrados, nos vimos obligados a reinventar, Claro, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿por qué perder eso? Yo me acuerdo, yo hice tardes de cine y hacíamos hasta los boletos, sí, ¿verdad? Entonces tenga su boleto y cuál lo pierde, porque si lo pierde no puede entrar al cine, ¿verdad? Me acuerdo también, y porque siempre lo he dicho, lo he defendido, lo bueno hay que copiarlo. claro, En Palmar, la vicealcaldesa en ese entonces hacía unas pijamadas virtuales. ajá, Y entonces ella era cuentacuentos y entonces hacía en la pijamada, bueno, contaba el cuento, ¿verdad? Y luego cantaba y bailaba. Claro, había que ser como una hora antes para poder entrar al Zoom, ¿verdad? Porque era sí, cierta cantidad de chicos. Y la ansiedad que generaba eso de que poníamos alarmas porque no podíamos ponernos la pijama de tal día, que ella había dicho que ese día era de disfraces, entonces buscar en la casa qué disfraces teníamos para para ponernos, meterse ahí. ajá, exactamente, que nos iban a ver solo en cámaras, porque no Sí, era que claro. íbamos a ir a ningún lado, que si teníamos palomitas o pizzita o algo que hiciéramos, entonces la pijamada era a las 8 de la noche y empezábamos como desde las 4 porque sí, se nos ocurría hacer que es que una pizza con tortillas de harina, digo yo, y Ajá, entonces era preparando para tenerlo todo listo. Entonces yo, ¿por qué perdemos eso? O sea, ¿qué es lo que nos pasa como papás? sí. Que nos volvemos tan convencionales, tan prácticos en que no usamos, no sé, se nos apagó donde dice la creatividad o hay unos que Que- me dirán, yo no nací con ese botón. sí, y acabas de decir algo muy lindo y es que, pero todo esto, retomamos, vivimos en una sociedad muy materialista, Ujú. muy consumista. Hace poco hablaba yo con un grupo de estudiantes sobre la parte de la psicología de los colores, ¿verdad? Que Ujú. los colores representan estados de ánimo y una de las partes que esto se usa mucho en la parte de mercadeo y todo. El color rojo llama, Poder. Ujú. sí, y al apetito. Si usted ve en restaurantes, muy simpático. Ajá, Usted ve Pizza Hut, un patrocinador nuestro aquí en Vivir para Existir, ¿no? Color rojo. ajá. Muchos de los restaurantes de comidas rápidas, el rojo lo exaltan Ujú. y te pasan esos anuncillos en las tardes, noches y ya entonces se arma aquello. Entonces, bueno, no tengo plata, pero tengo una tarjeta, pasémoslo para comprar una pizza. No, seamos creativos, como decís. Y algo que también es muy importante es que nosotros somos los que transmitimos. Que no hay una pizza, bueno, agarre unas tajaditas de pan cuadrado, póngale, ya les voy a dar la receta, Ajá, una de la salsita de tomate, estas de las pastas de tomate, ajá. póngale unos jamoncitos, queso en el hornito y ya tiene mini pizzas. Y Ujú. eso lo hace usted con sus hijos y tiene un momento, Bueno, yo les voy a decir a ustedes, ahora que estás dando recetas, yo en la ah, cocina, sí, sí, no, yo ¿verdad? sé que No, no. no es mi fuerte, ¿verdad? Para no decir que... El mío más o menos, Y ¿verdad? compro mucho tortilla de harina, ¿verdad? Claro, de Le, harina de trigo. le pongo queso y todo, ¿verdad? Y la corto en triángulos y todo, ¿verdad? Y entonces un día llega mi hijo y le dice a mi mamá, para, Tiago, ¿qué quieres de comer? Tortillas de mamá. Y se queda mi mamá, tortillas de mamá.
Sí, tortillas de mamá, y dice mami que ella decía, pero Wendy ni tortillas sabe hacer, No sabes ¿verdad? cambiar. Y entonces dice que ella decía tortillas de mamá, ¿verdad? Pero ella no le dio por preguntarle a él, digamos, cómo eran las tortillas. Entonces dice que ella se volvió y le dijo, hagamos una cosa, yo le voy a hacer tortillas de tita, ¿verdad? Las de mamá, que se las haga su mamá, Sí, son ¿verdad? de Porque mamá esas. cuando llego yo y me dice mami, ¿qué son tortillas de mamá si usted no sabe palmear? ¿Verdad? Y yo, ay mami, ese paquete que tenés ahí, póngale queso y córtelo en triángulos y ya. Me dice, ay Wendy, por el amor a Dios, Bueno, pero sí. ay, por hoy, no sé si obligatoriamente lo dirá, pero es la mejor comida que él tiene, Claro, imagínate. que le Y encanta. es que sí, Pero es eso, no es que sea lo mejor, es que a él le encantó, es el recuerdo de ese momento que claro. vivimos en Sí, lo esa. lleva a un estado de Ujú, ánimo de felicidad para ujú, tomar el tema. Y aquí hay algo muy importante que decís, Wendy, y yo quiero destacarlo. Tenemos que conocer a nuestros hijos, porque ujú, conoces a tu hijo. ujú, Sí, conoces que a tu hijo le gusta esa tortillita en triángulo. Es decir, lo conoces. Entonces, aquí hay otro desafío, papás. Conocemos nosotros a nuestros hijos. ujú, Yo sé lo que hace, yo sé que va al colegio, que eso, pero lo conozco, sé lo que está pasando en su interior. ujú, Es que es un tema, como dijiste al inicio, que se las trae. Entonces, yo no puedo pretender decir o crear, orientarme hacia la búsqueda de la felicidad de mi hijo si ni lo conozco. Y para conocer lo que sucede, necesito invertir tiempo. Una vez y hace mucho, yo siempre estaba de acuerdo con eso, que a uno le dijeron en mis tiempos de papá que estaba empezando, tenés que darle a tus hijos tiempo de calidad, no tanto de cantidad, sino de ujú. calidad. No. He llegado al convencimiento, después de los años, Que que también, es cantidad con calidad. ujú, que van de la mano. Pero entonces, hay un desafío inmenso. ¿Conoce usted a su hijo, a su hija? Aunque ya sea adulto, sea un adolescente, sea un niño pequeño, lo conozco porque en tanto que lo conozca, lo voy a sorprender para que tenga Ujú, experiencias de felicidad. ujú, Si conozco a mi hijo, voy y hago contacto visual en la comunicación, sé cuando está triste, no me lo tiene que decir. Entonces eso me genera a mí una serie como persona, como papá, una serie de pasos que debo seguir para qué, para irle creando. ¿Tienen que sufrir nuestros hijos? Sí, también. ujú. ¿Tienen que pasar por momentos difíciles? Sí, también. Pero en tanto que yo lo conozca, voy a poder crear Esa confianza. exactamente. Eso es intimidad, ¿verdad? Ujú, Muchas veces creemos que la intimidad es nada más una relación íntima. ujú, No, sí, yo intimo con mi hijo. Sé que tiene en su corazoncito. ujú. Qué interesante, ¿verdad? Y vea, se nos ha ido el tiempo. Y, Definitivamente es y un nada más tema que hemos pasado dos preguntas, sí, porque vamos bendito que a, me hicieron hoy. vamos a saludar a Barry, Evelis, que dice saludos, buen bendiciones igualmente para usted, Barry. Andrés Jiménez, gracias, Wendy y Don Olman, por abordar un tema tan necesario. Me gustó mucho el enfoque que le han dado. Bueno, de eso se trata, Sí, exactamente, de que quienes estemos acá compartiendo y aprendiendo, como dijo Don Olman al inicio, podamos llevar temas, abordar temas que nos interesen a todos y a veces creemos, por ejemplo, un tema como el de hoy, mucha gente podría decir, bueno, yo hijos no tengo, ujú, entonces nada que ver conmigo. No, claro que sí. Desde que usted se topa con un niño, sí, algo tan sencillo sí, como eso, toparse un niño, usted puede marcar la diferencia y puede marcar también la vida de ese niño, ¿verdad? Entonces, es algo que a todos nos compete. Dibujar una sonrisa, no hay nada más lindo que una sonrisa de un qué niño. lindo. Sí, Wendy y yo tenemos un privilegio y una bendición en común, es que Dios nos ha dado una oportunidad no solo de desarrollarnos profesionalmente, Ujú, sino servir en una comunidad educativa. ajá, Este, yo unos añitos más que Wendy, pero estamos en un ambiente muy lindo, muy enriquecedor para nosotros.
que nos permite ser observadores y observamos a niños, a niños un poquito más grandes, a adolescentes, observamos también a padres de familia. Entonces eso nos da una oportunidad de, como, voy a decir una palabra ahí, como trabajadores sociales que somos, Ujú, de esta sociedad, de conocer, de aprender. Y uno cuando decís eso, cuando yo veo al niño con una sonrisa, al adolescente con aquella sonrisa que llega al centro educativo y con algo está sonriente, uno ujú. dice, vale la pena, Vale la pena. vale la pena. Y cuánto más Ujú. a nuestros hijos, a los que son de nuestra carne, de nuestra sangre, Y por los a que los estamos. que es por los que estamos. Alguien decía por ahí, nuestros hijos son prestados, ellos se van. Bueno, un servidor ya tiene 2 hijos de los grandes que están volando por sí solos. Pero les voy a decir algo. Ellos pueden estar viviendo en otro lado, pero están tan pendientes en la relación con papá, ¿verdad? Ujú, Entre ellos como hermanos, que uno dice, puchica, vale la pena. ujú. Vale la pena seguir invirtiendo ese tiempo, seguir comunicando, seguir insistiendo, porque en tanto, y aquí las matemáticas no se nos equivocan, Wendy, Ujú, entre ujú, tanto yo como papá vea feliz a mi hijo, a mi hija, eso a mí me llena de una exacto. felicidad tremenda. Ujú, Se la pongo al revés, yo sé que ya casi nos vamos. Cuando veo a mi hijo, aunque sea con un resfrío, una gripecilla y un poquillo de moco, se siente uno ujú. dolido. Claro que sí, claro que sí. No llegamos ni al final de la primera parte de este tema, ¿verdad? Sí, pero no, muy interesante y la verdad que vamos a tener más adelante otro programa donde reforzar este tema porque sabemos que, y aquí se desplegan cualquier cantidad de Sí, temas más, ¿verdad? Porque es muy amplio, pero el punto principal es ese, ¿verdad? Pregúntese usted y pregúntele a los suyos qué es la felicidad y sí, empecemos a construirlo en familia, que es lo sí, más importante, bajo el marco del respeto, de la aceptación, que es muy importante sí, también. A veces no aceptamos ciertas conductas, a veces no aceptamos ciertas decisiones, no solamente de nuestros hijos, sino nuestros hijos de nosotros como padres también. sí, Entonces eso también, eh, y todo parte de la comunicación. Mientras sí, nos comuniquemos, nos vamos conociendo y nos conocen a nosotros y creo que va a ser como la tarea como un poquito más fácil. sí, yo creo lo mismo, Wendy, y quiero agradecerte, pero también quiero decir algo, esto no lo teníamos planeado, pero yo los motivo a lo siguiente. Vivir para Existir tiene en Ujú, sus redes sociales, igual que Radio San Carlos. Si usted que ha seguido esta transmisión el día de hoy tiene alguna inquietud, tiene ujú, alguna consulta, háganosla saber a través de las redes sociales de Vivir para Existir, ujú, tanto Wendy como un servidor, aunque no sea en programa, estamos con mucho gusto para servirles. ujú. Yo te comprometo, pero yo No, también me no, 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 comprometo así en estamos. ese Ujú. sentido de que si usted tiene una consulta, alguna inquietud, que nos quiera hacer, incluso buscar también apoyo de cualquier otra persona, algún otro profesional dentro de nuestra red de compañeros y colegas, estamos para eso es que hemos Y venido los a invito, compartir. igual que muchas personas por el Messenger nos hacen consultas también de Sí, coordinaciones con otros profesionales y demás. Y para eso estamos. Ese es un espacio sí, para ayudarnos entre todos, para aprender entre todos y lo más bonito es eso, que es un sí, espacio de servicio, por ¿verdad? supuesto, Don sí. Emma, muchas gracias. De Yo verdad, soy muy... agradecido, Wendy. No, no, Siempre es muy lindo. Wendy se ha constituido en una buena amiga, en alguien muchas con quien gracias. desde el primer momento hicimos una empatía muy linda y es hablar entre amigos. Así Es es, aprender, así aprender es, cada momento que estamos por acá. A Radio San Carlos, allá Mau, que está en controles, ¿verdad? así es. Valiosísimo también el aporte de él y muy contento de estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Les agradecemos a ustedes que nos siguen miércoles a miércoles y los esperamos la próxima semana, si Dios nos lo permite, con otro programa y otro invitado más. Que Dios me los acompañe. Gracias. Muchas bendiciones.